se transformaba un circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para cada uno de los elementos básicos. ¿Y cuál era su interpretación? Que teníamos que verlo desde el punto de vista de la rotación de los vectores. Y el concepto de derivada como operador de rotación del vector, que es también el operador J, lo podemos ver como un operador que está haciendo rotar el vector 90 grados. Veamos ahora cómo se aplican las otras leyes o los otros principios que hemos visto. Bien, ya hemos visto entonces que las leyes de Kirchhoff se pueden aplicar entonces la transformación al dominio de la frecuencia de la ley de Ohm, y de la misma manera ahora, como hemos definido que E era Z por I, esta Z habíamos definido que era la impedancia, por lo tanto, por ejemplo, podríamos calcular la impedancia equivalente de un dipolo pasivo y simplemente va a ser esta Z equivalente, va a ser E dividido I, y ahora lo interesante de la aplicación en el dominio de la frecuencia es que esta impedancia Z de este dipolo pasivo va a tener un módulo y una fase y a su vez va a depender de la frecuencia, es decir, este dipolo no se va a comportar igual para una frecuencia que para otra. A su vez ahora, como esto es un número entero, un número complejo, este número complejo Z va a tener una parte real y una parte imaginaria. A esa parte real le vamos a asociarla a la resistencia y la parte imaginaria la vamos a llamar reactancia. De la misma manera que si en vez de trabajarlo en forma de impedancia hubiese trabajado en forma de admitancia, que es la inversa de la impedancia, vamos a definir una parte real que le vamos a llamar conductancia y una parte real que le vamos a imaginar que le vamos a llamar susceptancia, que ya vamos a ver enseguida. Pero de la misma manera que podemos calcular la impedancia equivalente, podemos aplicar el teorema de Thevenin, el teorema de Norton, se aplican también los teoremas de sustitución, superposición, etcétera, que hemos visto hasta ahora. Es decir, todo lo que hemos conversado de la aplicación o descripción de los distintos teoremas utilizando resistencias, ahora podríamos reescribir todos esos teoremas, pero aplicando el concepto de impedancia, con la diferencia entonces que la impedancia es un número complejo que tiene módulo y tiene fase y que varía con la frecuencia. Bueno, entonces vamos a ver acá un ejemplo práctico cómo transformamos un circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Supongamos este circuito serie, tenemos una inductancia, una resistencia y una capacidad que está excitado por una tensión que tiene una amplitud de 3, coseno 500t, 500 vamos a ver que es la frecuencia angular y 20 es la fase, y lo queremos transformar. Bueno, para transformar entonces transformamos primero el fasor, esta tensión la vamos a convertir en un fasor tensión, para lo cual vamos a tomar la amplitud 3, la fase 20. La frecuencia no la metemos dentro de este fasor porque sabemos que el resultado final, que es la corriente, en este caso lo que estamos calculando, va a tener la misma frecuencia. Pero sí vamos a usar la frecuencia para convertir L, que lo tenemos que convertir en J omega L. Entonces ponemos J y multiplicamos omega por L. Omega era 500 por 0.01 nos queda 0.5. Y la capacidad la vamos a transformar como 1 sobre J omega C. Por lo tanto, tenemos que utilizar este valor de omega de 500, lo multiplicamos por 0.002 y nos da 1 sobre J10. Por lo tanto, ahora tenemos tres impedancias, la impedancia de la L, la impedancia de la R y la impedancia de la C, y podemos trabajar este circuito serie, por ejemplo, sumando todas estas impedancias y obtener un único valor de impedancia como suma de parte real y parte imaginaria. Entonces acá ahora también vemos que podemos aplicar las leyes de malla. Por ejemplo, acá tenemos que la tensión E, tenemos una tensión E sub L de la inductancia, una tensión E sub C del capacitor, una tensión E sub R de la resistencia. Bueno, simplemente ahora, igual que antes, podemos convertir este I coseno omega t más tita, que es la amplitud de este generador de corriente, lo convertimos en módulo y fase. Esta tensión E, este fasor E, va a ser la suma de tres fasores, el fasor E sub L, el fasor E sub C, el fasor E sub R. Así que acá tenemos una suma vectorial, una suma geométrica, una suma de números complejos. Lo mismo para este circuito paralelo, supongamos que está excitado por un generador de tensión,
Entonces tenemos el generador de tensión que tiene un módulo y una fase. La frecuencia por el momento la dejamos, digamos, en el background, en el fondo. Entonces nos trabajamos con E y θ. Esta corriente del tiempo I de t la vamos a convertir en un fasor I de t. Estas tres corrientes que llegan a este nudo las vamos a convertir en una I sub L, I sub C, I sub 3 fasores. La L la vamos a convertir en una impedancia J omega L. La C la vamos a convertir en una impedancia 1 sobre J omega C, para cual usamos esta frecuencia que está acá, y la R queda como está. Por lo tanto, hemos transformado del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Y cómo resolvemos ahora? Bueno, supongamos el primer caso, queremos calcular la corriente, hemos convertido nuestro circuito al dominio de la frecuencia. Bueno, ahora entonces podemos sumar, tenemos una impedancia de la inductancia o una reactancia inductiva, tenemos una reactancia o impedancia capacitiva y tenemos una resistencia. Podemos ahora calcular la suma, como están en serie porque tienen la misma corriente en común. La impedancia total va a ser la R más la J omega L más 1 sobre J omega C. Asociamos parte real y parte imaginaria y reemplazamos por los valores. Y finalmente nos queda una impedancia, que es un número complejo, que ahora, para poder calcular la corriente, tenemos que hacer el cociente, porque estamos aplicando la ley de Ohm, de E sobre Z. Y como dijimos antes, tenemos el cociente de dos fasores. Por lo tanto, nos conviene convertirlo a coordenadas polares. Entonces tenemos, la tensión ya estaba en coordenadas polares, 3,20. Este número 1 más J06 lo tenemos que convertir a coordenadas polares, por lo tanto tenemos, la amplitud va a ser raíz cuadrada de parte real más parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada, y la fase va a ser arco tangente de parte imaginaria sobre parte real. Y entonces nos queda 1,17, si hiciéramos la cuenta, por una fase de 31. Por lo tanto, ahora la corriente, que es lo que queremos calcular, tenemos un cociente de dos fasores, va a ser el cociente, la amplitud o el módulo es 3 dividido 1,17, que nos da este 2,57, y la fase va a ser 20 menos 31, que es este 11. Y ahora, si queremos volver al dominio del tiempo, simplemente tomamos este 2,57, va a ser la amplitud de nuestra corriente, el 11 menos 11 va a ser la fase, y el 500 es lo que tomamos de la frecuencia de la excitación. Por ejemplo, si tenemos una resolución de circuitos usando corriente en las mallas, bueno, si trabajásemos este circuito en el dominio del tiempo, por ejemplo, para resolver corriente de las mallas, tendríamos que aplicar las relaciones Volt-Ampere de cada una de estas mallas. Entonces, por ejemplo, sería, en este caso, el generador E igual a I1 por R1 más L por la derivada de I1 respecto de T, menos I2 por R1, que es la resistencia en común, y en la malla 2 tendríamos 1 sobre C integral de I diferencial de T, I2 diferencial de T, más I2 por R1 menos I1, I2 por R1, que es la parte común. Como ven, aparecería entonces en las ecuaciones de corriente en las mallas tanto derivadas como integrales. Entonces es mucho más simple convertir este circuito al dominio de la frecuencia, y entonces nos convertimos como antes, 10 y 0, tomamos 10, fase 0 en este caso, convertimos L en J omega L, convertimos C en 1 sobre J omega C, son estos números que están acá, y ahora sí podemos aplicar las relaciones de malla, pero ahora tomando estos números como impedancias. Y entonces tenemos en la primer malla simplemente módulo y fase, y aplicamos simplemente las relaciones de malla y podemos calcular las corrientes I1 y I2 como si fueran simplemente números, pero teniendo en cuenta que son también números imaginarios. Por lo tanto, tendremos que convertirlo a módulo y fase para obtener el resultado final. Por lo tanto, es mucho más simple expresar las ecuaciones, por ejemplo, en este caso de circuitos resueltos por corriente de las mallas, usando los números fasoriales, los fasores, y transformarlo al dominio de la frecuencia.